¿Qué entendemos por arte? El origen de los museos surge por un gusto europeo de coleccionistas. Estos anteriormente se llamaban Gabinete de Curiosidades Científicas. Y era eso, gente apasionada por ciertos temas, el precedente de la medicina actual, el precedente de la biología actual, el precedente de la paleontología, de la antropología, todas esas ramas que ahorita ya están bien consolidadas. En el pasado era gente curiosa que coleccionaba varios artículos que encontraban alrededor del mundo, y ese era su gabinete de curiosidades. Con el paso del tiempo, estos gabinetes de curiosidades científicas terminarían formando los primeros museos. Entonces, este recinto fue una parte fundamental para que el arte se asentara, porque ya no era ver la obra de arte en la casa de alguien poderoso, en la casa de un amigo, sino era verlo en el museo. Había un espacio especial para ver arte. Así que podemos atribuir a Europa la invención de los museos, pero también el mismo término arte proviene de allá, de Europa. Te mencionaré por qué. Si tienes cierto grado de conocimiento sobre el arte, es más que seguro que conozcas las etapas por las cuales este arte ha pasado. Dilo conmigo. Primero, los griegos, después el Imperio Romano, después el arte gótico, después el arte renacentista, después el barroco, después el arte neoclásico, después el romanticismo, y después del romanticismo llega el impresionismo, y este desprende a todas las vanguardias que llegaron al siglo XX hasta llegar al arte contemporáneo, que es el que estamos viviendo hoy. Y bueno, ponte a pensar en lo siguiente. La mayor parte de estas corrientes artísticas surgieron en Europa. Obviamente algunas, si no es que la mayoría, tuvieron influencias de otras culturas, de otras regiones, dependiendo del contacto que tenía Europa con esas regiones. Pero esta historia del arte, no me vas a dejar mentir, está centrada en Europa. Pensémoslo de esta forma: los museos se crearon en Europa, las corrientes artísticas también se crearon en Europa, y la mayoría de artistas reconocidos en el mundo son europeos. Y bueno, aquí obviamente estoy generalizando, claro que hay excepciones, claro que hay artistas de otras partes del mundo muy importantes, claro que hay artistas, por ejemplo, artistas mujeres, artistas de otros géneros, artistas de todas las nacionalidades, pero lo importante aquí no es mencionar estas diferencias, sino que hay una historia del arte que constantemente ha sido repetida y que está centrada en estos términos en los que te mencioné anteriormente. Y tampoco quiere decir que esta historia sea mala o buena, simplemente es una forma de ver la historia del arte, pero no es la única. Entonces, aquí intentaremos en este video ver de otra perspectiva, de otra forma, cómo otras culturas influyeron también, al igual que Europa, obviamente, en el arte. Pensémoslo un minuto. A ver, cuando vamos a un lugar turístico, por lo general, ¿qué es lo que nos venden? Depende del lugar, de la zona, pero por lo general, si vas a un lugar con cierta historia, lo que te venden es esa historia. Te venden un pasado, la experiencia de volver a vivir esos grandes momentos. Por ejemplo, en las grandes construcciones que ahora son ruinas, como Chichén Itzá, Machu Picchu, las pirámides de Giza, el Stonehenge, lo que encontramos ahí son grandes obras que a veces nos cuesta explicar. Y esto se debe a que solemos tener una noción de que el pasado es primitivo. Pero no me vas a dejar mentir, porque en los videos anteriores hemos visto cómo desde la antigüedad, desde la época primitiva del ser humano, ya tenían cierta organización. En 2014 se hallaron ruinas de una antigua civilización. Databan de hace 12.700 años aproximadamente. Posiblemente no era una gran ciudad, pero sí era un pueblito. Y ese pueblito tenía cierta organización, seguramente, tenía cierto comercio, cierta forma de interacción, quizás no palabras, pero aún así no importa, porque ya tenían las bases de una organización estable. Y eso fue hace 12.700 años aproximadamente. Ahora imagínate, hace 2000 años, ¿cuántas cosas no pudieron haber inventado? Si hace 12.000 años ya había una civilización tal cual como la conocemos en la actualidad, quizás sin algunas partes fundamentales, pero sí tenían el mismo sistema organizacional de vivir en una comunidad. Y bueno, el ponernos a reflexionar, el cómo estaban ya constituidos como seres humanos
aunque sean primitivos, pero ya tenían cierta organización y cierto grado de conocimiento de muchas cosas, nos pone a cuestionarnos y entender por qué eran posibles estas grandes construcciones en la antigüedad, porque tuvieron 12.000 años para desarrollarlos, todos esos conocimientos. Entonces también nos hace cuestionarnos estos dichos de que, por ejemplo, fueron construidas estas obras por extraterrestres. Lo más probable es que esto no sea así. Aunque estaría divertido que unos extraterrestres hayan convivido con antiguos seres humanos, desgraciadamente no hay pruebas de esto, más sí hay pruebas de cómo el ser humano logró adaptarse y desarrollarse a lo largo de todos esos años. Entonces esto nos hace pensar que había culturas mucho más desarrolladas o igual de desarrolladas pero de diferente forma que Europa. Pero el pensamiento occidental siempre terminó prevaleciendo por alguna razón. Un claro ejemplo de esto se encuentra en cómo vemos representado a nuestro mundo. En la actualidad tenemos fotos satelitales, la famosa fotografía tomada desde el espacio, por ejemplo, de la Tierra, pero por ejemplo, el mapa de Mercator, el mapa mundi o proyección de Mercator muestra una visión del mundo eurocentrista que ha sido bastante criticada debido a que, si bien es imposible hacer algo esférico, algo plano sin que haya una distorsión, pero curiosamente esta distorsión beneficia en el mapa Europa, que se ve más grande o igual de grande que grandes zonas de territorio de la parte baja del mundo. O sea, África, Sudamérica, que son grandes masas territoriales, mucho más grandes que Europa, pero Europa se ve gigantesco en comparación, siendo que Europa es una parte muy pequeña del mundo en el que vivimos. Esta forma de ver el mundo nos da a entender algo. Europa tiene peso en nuestra propia existencia y en nuestra forma de ver el mundo. Y es que una parte de la forma de ver el mundo europea es llamar a todo arte. Por ejemplo, las expresiones culturales de la antigua Mesoamérica, llámese dibujos, pinturas, esculturas, se le terminó llamando arte prehispánico o arte mesoamericano o arte indígena. No importa, lo que importa es que se le pone la etiqueta de arte. Eso pasa también con todas las demás culturas que no sean europeas. Pero también en este aspecto cabe cuestionarnos. ¿Realmente esas culturas entendían lo que hacían sus obras culturales como obras de arte? La respuesta más obvia y más fácil es que no. ¿Sabes por qué? Porque el término arte proviene de toda esta herencia que ya te conté, la herencia europea. Entonces otros lugares no veían a la creación de imágenes de la misma forma. Es más, el mismo término arte viene más del Renacimiento, de la idea de que un artista es algo más allá que un creador de imágenes, como un trabajador, un obrero. Un artista es alguien que tiene el conocimiento y la potencia humana, capacidades intelectuales y físicas para poder realizar una labor excelsa más allá de lo que un ser humano promedio podría hacer. Entonces básicamente los renacentistas eran superhombres y por eso eran artistas, porque podían hacer de todo. Esa idea fue poco a poco diluyéndose, pero en la actualidad prevalece, no a tal punto de ser alguien excelente en todos los aspectos de la vida, sino de que la creación de imágenes es solo para cierto tipo de personas privilegiadas, y realmente la mayoría de las culturas veían a la creación de imágenes como eso, como oficios, como cualquier otro trabajo, como por ejemplo alguien que limpia, alguien que corta la madera, alguien que hace comida. Todos estos oficios no son artes, son trabajos, como cualquier otro. La mayoría de estas personas eran trabajadores del común de la población que tenían el oficio de realizar esa actividad por un pago, nada más. Es más, para ponértelo así de fácil, ni siquiera sabemos en la mayoría de las culturas antiguas cómo es que veían o percibían las imágenes y a los creadores de estas imágenes. Por ejemplo, la Venus de Willendorf no tenemos ni idea, se cree que una mujer la realizó, pero no tenemos idea de la connotación que esto tiene, porque obviamente todo esto se basa en investigaciones, especulaciones, teorías, pero no hay un significado concreto porque la fuente se perdió. Y aunado a esto, la visión europea en muchas partes del mundo cortó esa conexión que se tenía entre la creación de imágenes en ese tiempo y en esa cultura al momento de estar en el choque con Europa. Es por eso que, por ejemplo, figuras como Huitzilopochtli ahora son un poco complicadas de entender, porque si bien tenemos conocimiento y algunos textos que prevalecieron de códices, ¿no?, de la cultura mexica,
pero no sabemos su connotación exacta porque estos testimonios, muchos de ellos se perdieron. Sin embargo, el pueblo español se encargó de difundir la imagen, la percepción que tenían de estas figuras, como te lo estoy mostrando ahora, contrastando cómo representaban estas personas, estos mexicas, a sus divinidades. Por eso cabe cuestionarnos cuántas veces en la historia esto ha ocurrido, cuántas veces hemos visto con unos ojos diferentes a cómo se concibió originalmente. Es por eso que Chris Marker, en su documental Las estatuas también mueren, de 1950 y tantos, aquí pongo la fecha, en este documental él cuestiona de manera muy dura y muy crítica cómo se ha utilizado la cultura africana para deleite de Europa. No solo en el arte, por ejemplo, artistas como Picasso, que utilizaba estas mascarillas como inspiración, estas mascarillas africanas, como una inspiración directa al arte moderno. Entonces, esta cultura africana le dio mucho a Europa y no recibió nada a cambio. Al contrario, solo recibió explotación. No solo explotación física y esclavitud, sino también explotación cultural. Cualquier propuesta cultural africana era absorbida por las potencias que los dominaban, y lo peor de esto es que lo que se consumía de contenido africano no se entendía por la vista común europea. Picasso no entendía el arte africano, le gustaba, lo admiraba, pero no lo entendía. Es que, si te pones a pensar, es algo muy duro. El arte y la tecnología muchas veces han avanzado, silenciando otras voces y otras formas de expresión y conocimiento. Y esto es algo bueno que podemos decir, acabando en una buena nota este video, del arte contemporáneo. Porque aunque mucho se le critique de que se puede hacer básicamente cualquier cosa, también se le ha dado cabida a la gente que nunca tuvo la posibilidad de ahondar, de entrar en este mundo del arte. ¿Por qué? Porque es un arte que le da la bienvenida a todo, sea bueno, sea malo, sea interesante, sea aburrido, todo cabe ahí, todo cabe en el arte contemporáneo. Entonces, velo como una posibilidad, no como algo bueno ni malo, sino como una posibilidad que ahí está y que hay gente que aprovecha para expresarse. Entonces, esta historia del arte nos deja una moraleja, de que si esto pasó en el pasado, hoy en día tenemos la posibilidad de que no vuelva a pasar, porque todo el mundo tiene el mismo derecho a representarse, a comunicarse, a expresarse de la forma y en los términos que estas personas lo deseen. Tan fácil como eso.